Lo dejo en el uso de la palabra para que inicie su exposición. Bueno, como bien dices, Beverly, hoy día vamos a hablar sobre el PMI. Es un tema que al menos en Piura no es tan conocido y es relativamente importante porque estamos hablando de un estándar que tiene presencia en más de 200 países. Es un estándar que tiene 50 años ya a nivel mundial, y justo hoy en día se vuelve más coyuntural porque estamos viendo de la reconstrucción con cambios, vimos los panamericanos, y poco a poco el Estado va dándole importancia a lo que es ser eficiente y eficaz dentro de una gerencia de proyectos, ¿no? Sobre todo en el Estado, considerando que ellos manejan por los recursos de los peruanos, ¿no? Entonces, siempre se ha visto como que somos muy ineficientes, hay muchos retrasos en las obras públicas, sobre todo. Entonces, el PMI, digamos que nos da un horizonte de cómo podemos manejar mejor los proyectos, ¿no? Otro de los puntos que es favorable con respecto al PMI es que, digamos, la certificación PMP es una certificación avalada a nivel mundial y tiene digamos, una aprobación automática en cualquier país, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, en mi caso, y bueno, la mayoría de los que estamos aquí, que somos arquitectos, bueno, si yo quisiera trabajar tal vez en otro país, como España u otro país, tal vez me van a pedir homologar mi título, ¿no? En cambio, la certificación PMP es avalada a nivel mundial, porque el examen de certificación es un examen bastante complejo, el cual cuenta con todas las medidas de seguridad, y eso hace que no haya motivo o no haya forma de que una persona tenga una duda de que tú aprobaste con toda la de la ley, por así decirlo, el examen de certificación, ¿no? Lo otro que también quisiera un poco profundizar es sobre los términos, porque ahí se confunde, ¿no? PMI es Project Management Institute, que significa en español Instituto de Gerencia de Proyectos. El PMBOK es The Project Management Book of Knowledge, o sea, es el cuerpo de estándar, es un libro. Y PMP es Project Management Professional, que es el profesional en gerencia de proyectos. Aparte hay otros términos como PMO, que es un tema que se está viendo mucho hoy en día porque el Estado, justo cuando hicieron los Panamericanos, hablaba de las PMOs, que es una Project Management Office, ¿no? Es una oficina en gerencia de proyectos. Entonces es bueno de que sepamos esos términos para saber de qué estamos hablando y no confundirlos, y además que conozcamos un poco más de esto, ¿no? Porque es una buena forma de diferenciarnos, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional somos menos de 5.000 PMP certificados. Me parece que somos 4.200, ¿ya? Y a nivel Piura somos 16, ¿no? Entonces es un mercado bastante interesante y sobre todo hoy en día que vemos que el Estado está tomando la seriedad del caso. Viene ya de unos años, ahorita en la diapositiva se va a ver un poco más cuál ha sido la presencia, al menos a nivel Estado y a nivel mercado privado, sobre los requisitos del perfil como profesional, ¿no? Porque al final creo que todos queremos de alguna manera ir generando nuevos conocimientos y lograr conseguir nuevos mercados. A ver. Manuel. Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ya, genial, sí, estaba pausado. Bien, esa es un poco mi experiencia, ¿no? Ya lo he mencionado. Bueno, vamos a hablar de gerencia de proyectos. Gerencia de proyectos tiene muchos términos que nos vienen a la mente, como organización, corporación, manejo, trabajo, plan, ¿no? Todo esto se engrana, digamos, dentro del PMBOK, el cual es un estándar que incluye mucho conocimiento, tiene mucho conocimiento, ¿no? Y eso nos va a ayudar a ampliar de cierta manera de la conferencia de hoy día. En principio, conocer un poco del PMBOK, ¿no? Teniendo como premisa que los participantes no necesariamente han escuchado el tema o no necesariamente han llevado un curso de preparación al respecto. Entonces vamos a verlo de cero. Algunas definiciones del PMBOK para ver cuáles son digamos, la estructura y los beneficios que nos puede dar estas certificaciones. Y bueno, y ver cuáles son los fundamentos en gerencia de proyectos que el PMI digamos, nos ofrece, ¿no? Bien, primero, bueno, el nuevo logo del PMI, comentarles que el año pasado ha cumplido 50 años, ¿no? El PMI es un instituto que tiene presencia a nivel mundial, ¿no? En más de 200 países, desde el año 69. Se creó como una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y lo que buscó es juntar las buenas prácticas en gerencia de proyectos que se veían a nivel de las grandes organizaciones, ¿no? Si ustedes lo buscan en Google, seguramente van a ver que
el PMI y el PMBOK es usado por instituciones como la NASA, bueno, otra que me acuerde, bueno, tenemos Entel, hospitales bastante grandes en varios países del mundo, porque lo que logramos a través de esos estándares es ser más eficiente y más eficaz en la dirección de proyectos, ¿no? Eso es básicamente lo que se busca, ser un mejor gerente de proyectos, ¿no? Y eso es lo que uno logra cuando certifica como PMP, ¿no? Digamos, avalar que tienes la experiencia y tienes el conocimiento para poder gerenciar un proyecto, ¿no? Actualmente hay más de 800.000 certificados a nivel mundial, pero como les mencionaba, en Perú es relativamente pequeño el mercado, ¿no? Y eso más aún en Piura, ¿no? En parte por desconocimiento y en parte porque también digamos, el proceso de certificación es bastante estricto y bueno, no necesariamente todos toman el tiempo necesario para poder hacerlo, ¿no? Yo sí los invito a que lo hagan, a que logren certificar, porque al final va a ser algo que en el tiempo les va a dar resultados y van a recibir, digamos, o van a cosechar lo que puedan haber sembrado hoy en día, ¿no? Estas son todas las certificaciones, el PMP, ¿no? Que es el profesional en dirección de proyectos. Tenemos una segunda certificación que es una buena opción, sobre todo para quienes recién salen de la universidad o no han tenido experiencia dirigiendo proyectos, porque el PMI, como requisito para poder ser PMP, te pide tener 3 años de experiencia dirigiendo proyectos, ¿no? Que da una cantidad de horas. Entonces, si por A o B, digamos, yo acabo de salir o incluso estoy estudiando en la universidad, pero quiero ya entrarme en el conocimiento del PMI, ¿no? Y todo lo que nos puede ofrecer a nivel gerencia de proyectos, y yo ya sé, ¿no? Porque tranquilamente como profesional podría aprender el PMBOK, que es un libro, que es el que nos da todos los fundamentos. Entonces, como no tengo la experiencia, podría postular como CAPM. Para ser CAPM no me piden tener experiencia, ¿no? Basta con saber del PMI. El examen es un poco más sencillo porque es un examen teórico. El examen para PMP es un examen ya circunstancial. Te ponen en un contexto, ¿no? En el cual tienes que tomar decisiones en el examen y esas decisiones, además de tomarlas con lógica, las tomas en base al conocimiento que has adquirido en el estudio del PMBOK, ¿no? Otras certificaciones que tenemos es PGMP, que tiene que ver con programas, que de aquí vamos a ver levemente qué es un programa. Luego PMISP, que viene de Schedule, que es planificación de tiempos, ¿no? Dirección de tiempos. Luego PMIRMP, que es de riesgos. Luego tenemos PMIACP, que es de enfoque ágil, que es algo que está muy en el día a día, ¿no? Hoy en día mucho se ve el enfoque ágil, porque, digamos, las empresas se han dado cuenta que a través del enfoque ágil puede ser más rápido los proyectos, ¿no? Obviamente, mientras más planifiquemos en un proyecto, el riesgo va a disminuir, ¿no? Es algo que yo siempre lo veo como una relación directa. El PMI, dentro de la sexta edición, que es la que está actual del PMBOK, tiene de los 49 procesos, 24 procesos que son de planificación. Vamos a ver a más detalle. Y eso representa el hecho de tener que planificar, ¿no? Porque a medida que planifiquemos, creo que falló un poco el internet, no sé si me escuchan bien. ¿Hay problema con el audio? ¿Se escucha bien? Por momentos el audio se corta. Ajá. Sí, el internet nos está fallando un poquito. Bueno, Sí. les decía que en la medida que planifiquemos, el riesgo va a ser menor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si les dijera a todos, ya mañana nos vamos de viaje a Chiclayo, seguramente muchos van a tener contrariedad porque ya tienen planificado hacer otras cosas. En cambio, si les dijera dentro de una semana vamos a irnos a Chiclayo, ya podrían hacer su planificación para ese viaje, ¿no? Entonces, la planificación va a ir directamente relacionada a riesgos, ¿no? Entonces, por eso el PMI, dentro de su estructura actual al menos, tiene muchos procesos de planificación. El enfoque ágil es algo al inverso. Es un enfoque en el cual se planifica relativamente lo mínimo necesario y se empieza a ejecutar, ¿no? Hay que tener en cuenta que no todos los proyectos pueden llevarse bajo enfoque ágil, ¿no? Entonces, digamos de que el conocimiento de un director de proyectos debe darle la capacidad de poder darse cuenta de qué partes de un proyecto le conviene hacerlo bajo el enfoque ágil y qué partes no, o qué proyecto le conviene hacerlo bajo enfoque ágil y cuáles no, ¿no? Pero el PMI nos da la opción de certificar bajo enfoque ágil con el PMI ACP, ¿no? Luego tenemos PMI o el PFMP, que es dirección de portafolios, y luego el PMI PBA, que es dirección de negocios, ¿no? Todas estas son certificaciones. Las más reconocidas y las más tradicionales y las más buscadas, al menos acá en el mercado peruano, es PMP y CAPM, ¿no? Y bueno, y enfoque ágil y CSP, que es de Shell, ¿no?
uno, como les decía, tiene que ver qué certificación es la apropiada. Bueno, creo que ya les mencioné sobre la experiencia que piden para hacer PMP, ¿no? En caso de no tenerla, podemos optar por ser CAPM, ¿no? Esa es una estructura de los certificados a nivel mundial. Como podemos ver, bueno, esto es de febrero de este año. La cantidad de PMPs a nivel mundial realmente ya sobrepasamos el millón, somos 1.000.000. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, para nosotros proyectos, y sobre todo nosotros que somos arquitectos, proyectos puede significar el hecho de una construcción, ¿no? O de algo de una magnitud tangible. Los proyectos no necesariamente son tangibles, ¿no? El PMI nos dice de que un proyecto podría ser un proyecto social, podría ser un proyecto de reestructuración de funciones en una organización, ¿no? Y así vemos que hay PMPs que no necesariamente son ingenieros y no necesariamente son arquitectos. Pueden ser contadores, economistas, abogados, ¿no? Te pide ser profesional y llevar proyectos. Yo incluso, justo en el trajín y bueno, en el conocimiento que tenemos a través del PMI, de la comunidad PMI, he conocido pues contadores, ¿no? que terminan trabajando en proyectos y terminan manejando obras, ¿no? Porque al final la dirección de proyectos como tal, el PMI lo ve como una especialización en la cual tú puedes dirigir cualquier tipo de proyecto, ¿no? Hoy en día en el Perú, bueno, digamos de que se enfoca, está relacionado a lo que es tu carrera, ¿no? Pero en general a nivel mundial no se centra solamente en eso, ¿no? Siendo PMP puedes manejar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y ahí vemos las otras certificaciones, como ven, como les mencionaba también, las dos seguidas después de PMP, es CAPM y ACP, ¿no? ACP ha crecido bastante justo por toda la tendencia ágil que hay hoy en día, ¿no? A nivel país, ahí está. A nivel país, bueno, aquí vemos el Perú, ¿no? En el Perú PMPs actualmente, bueno, se añade justo en mi suma, pero bueno, en Lima hay poco más de 3.000, ¿no? En Lima hay 3.138, en Piura somos 23 PMPs. Y como ven, pues el crecimiento entre un año y otro, este actualizado al año 2018, ha sido de una persona, ¿no? Entonces el crecimiento es bastante pequeño, precisamente una por las exigencias y otra por el desconocimiento, ¿no? Y como ustedes pueden ver, al final de tener 23 PMPs en todo Piura, una universidad, ¿no? Entonces somos bastante reducidos los PMPs que existimos hoy en día acá en Piura. Y bueno, es casi un hecho, yo soy el único PMP piurano, al menos arquitecto hoy en día, ¿no? Entonces, como les decía, para mí, además del hecho del conocimiento, también viene el hecho de saber diferenciarse, ¿no? De saber diferenciarse, sobre todo en un mercado como el que tenemos hoy en día, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? Bueno, hoy en día, como ya con la SUNEDU un poco ha ido disminuyendo la cantidad de oferta educativa, tal vez, digamos, esto se va a ir reduciendo, ¿no? Pero hasta hace muy poco, esta es una noticia del año 2017, el Perú era el segundo país con mayor número de egresados a nivel Latinoamérica, ¿no? Y bueno, eso lo vemos, ¿no? Yo cuando estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Piura, éramos la única facultad de arquitectura y hoy en día creo que somos 6 en Piura, ¿no? Entonces, digamos de que el mercado va creciendo y como en todo, ¿no? Mientras mayor oferta hay, digamos que los precios tienden a disminuir, ¿no? No es un hecho, pero es un riesgo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que hay esta opción, yo creo que sería bueno ir poco a poco adentrándonos y quién sabe, especializarnos en esto, ¿no? Además, el Estado ya se dio cuenta, ¿no? El Estado se ha dado cuenta que esto es bastante rentable y es muy eficiente. Yo recuerdo para cuando fueron los Panamericanos, creo que se perdió poco menos de un año sin hacer nada, y muchos decían de que no se iba a lograr la meta de cumplir con tener toda la infraestructura necesaria para poder realizar los Panamericanos, ¿no? Y bueno, el Estado tuvo que hacer un convenio con Reino Unido, el cual, si bien es cierto, muchos colegas lo ven mal, dicen que por qué tiene que entrar a otro país, que tienen que ser con los profesionales locales. Creo que es necesario de que los profesionales locales pues vayamos ampliando nuestro conocimiento, ir viendo un poco más allá de lo que podemos haber aprendido en la universidad o en nuestra formación o nuestra experiencia diaria dentro del mercado local y ver los estándares que existen a nivel mundial, ¿no? Porque al final estamos en un mundo globalizado hace ya muchos años, con los cuales podemos comunicarnos y trabajar a nivel mundial. Entonces, el hecho de irnos
especializando en enfoques tipo el PMBOK del PMI, nos va a hacer ampliar esto y tener mayor presencia a nivel mercado global, ¿no? Entonces, esto justamente hoy día se ha firmado el convenio, ¿no?, con el Reino Unido para la reconstrucción con cambios, que viene ya desde antes por el tema de los panamericanos. Y además, se habla mucho de las PMOs, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado ya también sacó un decreto supremo en el cual estaban viendo los lineamientos para poder llevar a cabo las PMOs, ¿no?, que en más detalle lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, no me quiero adelantar, pero como vemos, es algo que se va viendo más seguido, ¿no? Esta es una noticia antigua, es una publicación de Boomerang, ¿no? Y como vemos en Boomerang, al nivel también el mercado privado, igual vemos como requisito entre saber del Lean o estar certificado como PMP o saber del PMBOK. Entonces, cuando nosotros pues vamos, ¿no?, como profesionales a buscar un empleo en algún proyecto que nos pueda interesar, tal vez encontremos esto como una traba, ¿no?, o como un requisito que tal vez no cumplamos. Entonces es importante ir viendo y dándonos cuenta de cómo se va moviendo el mercado a nivel país, ¿no? La OCE, y esto fue uno de los primeros puntos que tomó en cuenta el Estado, esto también es relativamente antiguo, es del año 2017. Lo primero que vio el Estado como beneficio dentro del PMBOK era la gestión de riesgos, que es una de las 10 áreas de conocimiento del PMBOK. Y la gestión de riesgos lo que nos da es un enfoque de qué podría pasar, ¿no?, y prever los riesgos. Entonces, ya desde ese entonces, no estamos hablando hace 3 años, se estaba viendo de que los proyectos que se hiciesen debían tener un enfoque bajo lo que nos dice el PMI y el PMBOK, enfocado a riesgos, ¿no? No lo veía a nivel macro, o sea, no veía las 10 áreas de conocimiento, solamente una, pero era un inicio. Y esta es la matriz justo que se menciona en el decreto que he visto antes, ¿no? Bueno, es una matriz de riesgos donde uno ve pues probabilidad por impacto, ve amenazas, oportunidades, las cuantifica, les da un peso. Todo esto, esa matriz, por ejemplo, es un ejemplo de lo que viene en el PMBOK. Es un libro bastante extenso, al menos a la versión actual, en la cual pues hay mucha información y mucho material que nos va a servir a nosotros para ser mejores profesionales al momento de manejar un proyecto, ¿no?, que es al final lo que buscamos quienes somos PMPs, ¿no? Bien, yo les mencionaba el PMBOK, esta es la carátula de la 6ª edición, y bueno, vamos a ver qué significa el PMBOK, ¿no? El PMBOK, como les decía en español, se traduce el cuerpo de conocimiento en la gerencia de proyectos, lógicamente. El PMBOK no es una metodología, es un estándar. Se diferencia de la metodología porque las metodologías te dicen tal cual como debes hacer las cosas, ¿no? Existen metodologías como por ejemplo Prince2, que es una metodología del Reino Unido, en la cual te dicen tal cual cómo debes manejar un proyecto, incluso es ley allá, todos los proyectos del Estado se manejan bajo esa metodología. En cambio, el PMBOK no te dice tal cual cómo hacer las cosas, sino que te va a dar todas las herramientas para que tú puedas llevar a cabo un proyecto, y tú, dentro de tu capacidad como gerente de proyectos, debes ver cuáles tomas y cuáles no. Eso depende ya de la experiencia y del criterio del gerente de proyectos, ¿no? Lo que vas a encontrar en el PMBOK son normas, métodos, procesos, prácticas o buenas prácticas, ¿no?, como una guía referencial para poder dirigir un proyecto. ¿Perdón? Bien, el PMBOK tiene, bueno, ya varios años, como les digo, se fundó el PMI en 1969. La primera versión del PMBOK con PMP fue en el 80. Y bueno, la cantidad de miembros ha ido, el internet falló, creo. Y bueno, les decía, el PMBOK viene desde el año 90, de 1990, y la cantidad de miembros ha ido creciendo conforme ha ido pasando los años, ¿no? Normalmente, entre versión y versión pasan 4 años, ¿no? Y bueno, ahorita, actualmente, estamos ya próximos al lanzamiento de la 7ª edición del PMBOK, que precisamente en la comunidad PMI, bueno, aprovecho para invitarlos. El día jueves voy a dictar una conferencia sobre este tema también, por si quieren saber cuál es la diferencia que van a ver con la nueva versión, ¿no? Actualmente estamos con la 6ª versión, es una versión bastante completa, que para quienes están iniciando en la gerencia de proyectos, yo creo que sería un buen inicio, para que vean todo el contexto y ya luego puedan irse, digamos,
especializando poco a poco, avanzando y actualizándose, ¿no? Bien, como decía, es el cuerpo del conocimiento. Se reconocen 5 grupos de procesos, que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y tiene 10 áreas de conocimiento, ¿no? Es la estructura de todos los procesos. Siempre vamos a ver entradas, herramientas y salidas, ¿no? ¿Cómo funciona el PMBOK? Bueno, nosotros tenemos un material, digamos un documento que nos sirve como entrada dentro de un determinado proceso. Este material lo vamos a procesar a través de una de las herramientas que hemos aprendido dentro del PMBOK, ¿no? Y cuando ya hemos procesado esa información, vamos a obtener una nueva información. Esa nueva información se convierte en una salida. Y esas salidas seguramente van a ser entradas de otro proceso. Esa es la secuencia que se va a ver y la misma estructura que se va a ver en todos los procesos del PMBOK. Bueno, esta es digamos, la estructura referencial del PMBOK. Vienen 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de proceso. Los grupos de procesos se los mencionaba antes, ¿no? Y tenemos como áreas de conocimiento: integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Todas estas áreas de conocimiento que nosotros manejamos dentro del PMBOK son las áreas de conocimiento que podemos ver dentro de un proyecto, ¿no? Y ahí tenemos la cantidad de procesos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, digamos, esta estructura es la estructura sobre la cual el PMI nos plantea manejar un proyecto, ¿no? Evidentemente, pues nosotros no vamos a manejar el proyecto con las 49 procesos, ¿no? Depende mucho de qué tan grande es el proyecto, ¿no? Seguramente hay proyectos que se manejan con la cuarta parte, con la mitad, ¿no? Depende de lo que se necesite planificar, ¿no? O se necesite manejar. En la medida que nuestro proyecto sea manejado con menos cantidad de procesos y se cumpla con los requisitos y con todas las expectativas del proyecto, entonces no va a haber necesidad de utilizar todos los procesos, ¿no? Yo básicamente esto lo quería traer para que tengan una idea, ¿no? Y bueno, lo que les mencionaba también de la planificación. De los 49 procesos, 24 son de planificación. Uno es de inicio, ¿no? Que es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Y bueno, ya cuando entramos a revisar más a detalle el PMBOK, ¿no? Ahorita es prácticamente una introducción. Cuando vemos en inicio, el acta es un documento muy importante para el PMI, o al menos en este enfoque, porque nos va a dar la autoridad como gerentes de proyecto para poder manejar un proyecto, ¿no? Es un documento formal, ¿no? Y como único proceso también tenemos cerrar el proyecto fase, que también pertenece a integración, el cual nos va a permitir no solamente a nivel físico tener el proyecto culminado, sino también a nivel documentario, ¿no? El PMI nos dice que un proyecto no está completado hasta que todo sea liquidado. O sea, tú no le debes a ninguno de tus contratistas, no tienes personal que falta liquidar, no falta que presentes algún documento, ¿no? Como un dossier de calidad, alguna ficha técnica, un documento, digamos que aún no se puede proceder con el cierre del proyecto. El cierre del proyecto es la aceptación formal y es el último proceso que se lleva a cabo cuando nosotros estamos manejando un proyecto bajo el enfoque del PMBOK, ¿no? Entonces, eso es básicamente nuestra estructura. Hay algunas áreas de conocimiento que nomás tienen 3 procesos. Hay algunas como integración, por ejemplo, que tienen 7. Integración es una de las áreas de conocimiento, digamos, que logra unir todas las demás áreas de conocimiento, ¿no? Es como si fuera el eslabón que une cada uno de los procesos. Todos los procesos, cuando pasan de un área a otra, de alguna manera van a pasar por integración. La integración nos da un enfoque global del proyecto, pero no significa que nosotros solamente manejemos el proyecto bajo el área de conocimiento de integración, porque seguramente vamos a requerir de alguna entrada o alguna herramienta que esté dentro de otra área de conocimiento, ¿no? Esa es la estructura básica que nos tiene el PMBOK. Bien, el PMBOK lo que va a hacer es unir todos los 49 procesos de una forma lógica. Bueno, los procesos los vemos, ¿no? Tanto el grupo de procesos como las áreas de conocimiento, ambas los vamos a unir dentro de la estructura que hemos visto antes. Y bueno, definitivamente, pues la dirección de proyectos tiene muchos beneficios, ¿no? Porque nosotros, cuando estamos, digamos, manejando estándares de este nivel, vamos a estar ya dentro del mercado global, ¿no? Y ese mercado, esa demanda global es algo que nosotros debemos poder afrontar, ¿no? Sobre todo
sabiendo que tenemos muchos años todavía por delante de ejercicio profesional, entonces debemos estar alineados a ello, ¿no? Además, los proyectos grandes normalmente tienen una participación de empresas de otros países, ¿no? Entonces nosotros debemos irnos alineando a eso, porque cuando venga, pues yo al menos si fuera una empresa de otro país donde en mi país yo trabajo bajo este estándar, contratar con un profesional en el país, certificación que sea dentro, la conexión creo que se llama, ya, a ver, ya decía que sea certificación que sea, ¿no? El hecho de certificar dentro del PMI avala de que uno conoce de lo que estamos hablando y ha tenido todos los requisitos necesarios para poder certificar, ¿no? Además, cuando uno pues tiene una visión de dirección de proyectos global y digamos a un estándar un poco mayor, pues seguramente vamos a poder manejar de mejor manera la necesidad del cliente, nuestra mente se va de cierta manera a cambiar de chip, ¿no? Y vamos a ir manejando bajo otros criterios, ¿no? Que nos van a hacer crecer como profesionales, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos además la competencia, ¿no? La competencia que les mencionaba, el requisito legal está en algunas ocasiones que piden necesariamente, que seguramente va a ser algo que ocurra en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre doy como ejemplo en el caso de mi mamá cuando estudió, pues en su época era muy normal de que estudie solamente el colegio o que tengan solamente primaria, y bueno, y luego se volvió muy normal de que todo el mundo haga toda secundaria, y luego fue muy normal que todos vayan a la universidad o un instituto, entonces seguramente en algún momento va a ser muy normal que todos tengan una maestría o va a ser muy normal que todos estén certificando, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, conforme el mercado va teniendo mayor oferta, digamos que la exigencia va yendo o va creciendo un poco más, ¿no? Entonces eso es importante desde este momento ir previniendo ello, ¿no? Bien, cuando uno conoce un poco más del PMI, vamos a ir desarrollando habilidades. Las primeras, y creo las más importantes, son las habilidades interpersonales, también conocidas como habilidades blandas. Es manejar equipos, saber cómo lograr que las personas realicen las actividades que uno necesita que hagan sin necesidad que uno esté detrás de ellos, ¿no? Es diferenciar entre liderazgo y digamos, de un simple jefe de un proyecto, no es lo mismo, al menos a nivel de la manera como uno puede llegar a las personas, ¿no? Entonces, digamos, las habilidades interpersonales, no solamente como personales, sino también como personas, ¿no? Saber tener una escucha activa, saber comunicarnos eficientemente, tener lenguaje corporal, saber liderar equipos, saber motivar a las personas, negociar, ¿no? Porque normalmente en un proyecto siempre se necesita negociar, saber resolver problemas, ¿no? El PMI nos dice de que en los proyectos es normal que hayan problemas, ¿no? No es la misión del gerente de proyectos evitar que hayan problemas. Los problemas van a ocurrir, no dependen del gerente de proyectos. Los problemas es algo normal dentro de una convivencia, ¿no? Lo que nosotros debemos lograr es saber resolver los problemas. Eso es lo que se espera de un gerente de proyectos. Otra de los puntos que tenemos que tener en cuenta en la dirección de proyectos es saber leer el entorno del proyecto, ¿no? El PMI tiene un término que le llama factores ambientales, ¿no? Y a diferencia de lo que nosotros podamos entender por nuestro, digamos, conocimiento, no sé, ¿cómo le podría decir? Por nuestro conocimiento común, ¿no? Factor ambiental nos puede sonar tal vez a medio ambiente, ¿no? A medio ambiente, en plan, responsabilidad social o tener cuidado con los ríos, con nuestro entorno, ¿no? Pero el PMI, el factor ambiental, se refiere a todas las situaciones que ocurren alrededor del proyecto y que nosotros no necesariamente podemos manejar, pero que debemos saber cómo hacer frente ante una situación así, ¿no? Por ejemplo, un factor ambiental muy común y muy fácil de identificar es el tipo de cambio, ¿no? Nosotros podemos tener un proyecto y en ese proyecto tenemos todo planificado, pero resulta que por X motivos el dólar sube o el dólar baja. El hecho de que el dólar suba o baja no es algo que esté dentro de nuestro poder. Nosotros no podemos hacer nada para que el dólar suba o baje dentro del mercado nacional, pero sí nos va a afectar a nosotros dentro de nuestro proyecto. Entonces eso se denomina un factor ambiental. Entonces, factores ambientales, nosotros sabemos que de X modos el Estado a través del Ministerio de Vivienda, para nosotros, que es, digamos, nuestro ente rector, decide
o saca un nuevo decreto supremo o una resolución ministerial que nos da nuevos reglamentos para lo que estamos ejecutando, esa reglamentación se va a convertir en un factor ambiental para nosotros, porque nosotros tenemos que alinearnos a esa reglamentación, ¿no? Entonces, situaciones como esas, digamos, son normales dentro de los proyectos, y el director de proyecto debe tener la capacidad de poder hacerle frente o tomar las mejores decisiones para poder, digamos, evitar que eso tenga un impacto negativo dentro del proyecto, ¿no? Eso es lo que mencionaba, el conocimiento de normas, regularizaciones, ¿no? Como en nuestro caso, bueno, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, todas las leyes que han salido, ¿no? La 29090, el Decreto Legislativo 1426, las modificatorias, todo eso se convierte en reglamentos para nosotros, ¿no? Entonces, como directores de proyectos, en el proyecto que estemos, debemos conocer toda la normatividad que es aplicable a nuestro proyecto. Eso se espera de un director de proyectos. Entonces, el director de proyecto es, digamos, la persona responsable para alcanzar los objetivos del proyecto. Creo que es algo entendible. Somos, digamos, el nexo entre la organización, ¿no?, y el equipo para que podamos cumplir con los requisitos del cliente. Normalmente, a nivel proyecto, siempre se hablaba de la triple restricción, que es alcance, tiempo y costo. Esta triple restricción ha ido creciendo, se ha ido modificando y ahora vemos muchos más factores más allá del alcance, tiempo y costo, ¿no? Además, debemos tener en cuenta que si nosotros movemos de cierta manera ese equilibrio que debe existir entre estos tres factores, digamos, el punto que podría fallar o que podría verse afectado es la calidad. Entonces nosotros debemos lograr que esa calidad no se afecte en el momento que nosotros compensamos los tres factores del alcance, tiempo y costo. Además, puede haber dentro de un proyecto, le decía que además debemos saber gestionar la incertidumbre, debemos saber manejar los riesgos, debemos saber prever los riesgos, ¿no? Y todo eso nos los va a ir poco a poco explicando el PMBOK, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, nos va a ir creciendo nuestro conocimiento como profesionales que somos, ¿no? Un tema que el PMI también hace mucho énfasis es el código de ética. Y es algo que considero es sumamente importante que todos los profesionales lo tengamos en cuenta. Nosotros debemos manejarnos bajo un código de ética. El código de ética del PMI es bastante estricto. Aquellos que incumplen el código de ética pueden ser reportados al PMI, el PMI global, porque hay comunicación directa a través de correo, como bien les decía hace un momento. Al final, hoy en día uno se puede comunicar con quien quiera a nivel mundial. Entonces, el código de ética tiene unos lineamientos y los que estamos certificados, estamos inmersos en el mundo del PMI o en este entorno del PMI, cumplimos con ese código de ética, ¿no? Y eso nos va a servir como profesionales porque vamos a irnos alineando a esa manera de pensar, lo cual nos va a ayudar como profesionales a tener una imagen que nos haga respetar a nivel, digamos, ciudad, país y nuestro mismo gremio, ¿no? Entonces es bastante importante ir sumando también esos puntos que el PMI también nos considera tan importantes como el tema técnico o el tema de habilidades blandas, ¿no? Entonces les mencionaba hace un momento de que la triple restricción ahora es mucho más amplia, ¿no? Tenemos que adaptar este proyecto a las expectativas de los interesados. No solamente debemos ver nuestro costo y nuestro tiempo, debemos ver qué recursos tenemos que analizar cuáles son los riesgos que tenemos en el proyecto, la satisfacción del cliente. Él siempre nos indica dentro del estándar de que no solamente es cuestión de dar calidad o de intentar dar lo mejor dentro del proyecto, sino que hay que dar lo que el proyecto requiere. Incluso, al menos en el PMBOK, es mal visto el hecho de hacer algo más allá de lo que se requiere en el proyecto. Se le denomina bañar en oro. Yo intento darles un poco algunos conceptos del PMI, que es básicamente el espíritu de la exposición. El PMI nos dice que debemos cumplir, ¿no?, con el grado de calidad que nos está pidiendo el proyecto. No debemos darle más, salvo que se pase por un proceso de cambios, un control integrado de cambios, que es uno de los procesos dentro de los 49 procesos. Entonces, todo eso nos va a dar una manera de trabajar más organizada, ¿no? Vamos viendo que algunas cosas que podemos estar haciendo
no necesariamente son las mejores, ¿no? Y que podemos mejorar, ¿no? O podemos ir adaptando a nuestro sea el que sea de nuestros trabajos que podemos estar llevando a cabo, ¿no? El PMI además nos habla del triángulo del talento. El triángulo del talento son las capacidades que debe tener un director de proyectos, ¿no? Debe ser, en principio debe ser un buen líder, ¿no? Debe saber motivar a las personas, debe saber guiar a las personas, debe saber escuchar a las personas y lograr el crecimiento de las personas, ¿no? Yo siempre digo que los líderes crean líderes, no tiene solamente seguidores, sus seguidores deben volverse líderes en algún momento. Entonces el PMI nos dice que el liderazgo es algo muy importante para un director de proyectos, ¿no? Lo otro punto que es bastante, digamos, básico y que es necesario es el tema técnico, ¿no? Debemos tener un conocimiento técnico para saber qué es lo que se espera de nosotros dentro del proyecto, ¿no? Saber de costos, de cronogramas, de calidad, de procesos, de procedimientos, en nuestro caso, si estamos llevando una construcción, procedimientos constructivos, ¿no? Saber todo lo que se espera a nivel técnico. Y el tercer punto es el conocimiento de la organización en la que estemos. Debemos conocerla, debemos conocer cuál es la visión de nuestra organización. Muchas veces hay directores de proyecto o miembros de equipos de proyectos, los cuales tú le preguntas cuál es la visión de tu organización y muchas veces no lo saben. Entonces nosotros debemos conocer la visión de nuestra organización para saber si nuestro proyecto está sumando a esa visión. Incluso el PMI es tan estricto que nos dice, en el PMBOK al menos, de que si nuestro proyecto no está sumando o no está aportando a la visión que tiene la organización, nuestro proyecto en realidad no tiene razón de ser, ¿no? Y debería ser un proyecto que se cierre por el hecho de no tener necesidad del proyecto, ¿no? Entonces, es importante que un líder de proyectos conozca la estrategia de la organización y aporte a la visión del negocio y del proyecto, ¿no? Entienda tanto a nivel pequeño como a nivel grande cuáles son digamos, las metas que está buscando su organización, ¿no? Entonces, esto se denomina el triángulo del talento, también se encuentra en el PMBOK y es algo que el PMI lo valora mucho, ¿no? Como les mencionaba, el director del proyecto es el único responsable por el resultado final. Eso nos dice el PMI. Y debemos integrar todo, poner las piezas en lugar. Y creo que esta imagen es bastante conocida o bastante, la sentimos muy cercana a nosotros los arquitectos, ¿no? Creo que en nuestra formación nos han enseñado que nosotros somos el maestro de ceremonias o somos el director de orquesta, ¿no? Porque nosotros vemos varias áreas y las integramos en un solo proyecto. Entonces, digamos que por ese punto ya tenemos un punto a favor en cuanto a la dirección de proyectos, porque tenemos esa naturaleza nata, por así decirlo, de nuestra formación. Poner todas las piezas en un todo cohesivo, unido, integrado, ¿no? Que maneje como si fuera un equipo. Yo siempre, cuando hablo de equipos, pongo de ejemplo la selección peruana de Gareca contra selecciones tipo la selección de Argentina, ¿no? O sea, los equipos tienen que funcionar como un todo. Eso es lo que nosotros debemos buscar como directores de proyectos. Entonces, por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos muchas estrellas, pero tú te das cuenta de que esa selección no necesariamente tiene los resultados que puede obtener Perú, no funciona de una manera cohesionada, ¿no? Es un plan, pásale la pelota a Messi y que Messi intente meter un gol, ¿no? En cambio, en Perú, de cierta manera, Gareca logró eso, ¿no? El profesor Gareca logró integrar a los miembros del equipo y hacer que funcionen como un todo, que es lo que se busca en todo equipo. Entonces nosotros debemos, de cierta manera, ser el Gareca de nuestro equipo, dentro de la organización, del proyecto que estamos llevando, ¿no? Entonces, es una forma de verlo y de entenderlo, ¿no? Y como les decía, el escenario actual es global. Hoy en día es muy normal de que vengan empresas de otros países, que debamos hacer coordinaciones a nivel, digamos, gerencial o a nivel ejecución en varios lugares, más aún ahora que estamos haciendo trabajos remotos, que muchas cosas de las que estamos viendo hoy en día seguramente nos van a quedar para el futuro y siempre yo digo hay que ver las cosas por el lado positivo, porque toda cosa negativa tiene algo positivo. Entonces, de cierta manera, lo que nos está ocurriendo nos está dando un empujón a lograr evolucionar como sociedad y como profesionales, ¿no? Hay muchas cosas que deberían al menos aprovecharse, como por ejemplo lo que están haciendo hoy en día el Colegio de Arquitectos y otras instituciones, de dar cursos a nivel digamos, internet, lo cual es muy bueno porque logra acercar digamos, a los demás profesionales la información, ¿no? Entonces, este escenario de globalización seguramente va a quedar más adentrada post-COVID,
porque muchas cosas ya se van a acostumbrar, ¿no? Muchas personas se están dando cuenta que su trabajo lo pueden hacer desde su casa, no es necesario estar en una oficina, ¿no? Entonces, el hecho de un mercado global nos debe empujar también o nos debe animar a mirar hacia mercados globales y estándares globales, como el caso del PMI, ¿no? Entonces, digamos, es todo un mundo que nosotros deberíamos irlo estudiando, ¿no? Y ir buscando de qué manera se puede poner en ejecución en nuestro proyecto, porque al final, como les mencionaba hace unos minutos, no es cuestión de solamente construcción, o sea, nosotros la de presupuestos, pero el PMI es un tema global, puede ser para cualquier tipo de proyecto. Uno de los conceptos, esos conceptos pequeños me gustaría enfocarlos o al menos hacer hincapié, es que es un proyecto, ¿no? El PMI nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que nos va a dar un resultado único. Es un esfuerzo temporal porque tiene un inicio y un final. Y el PMI hace mucho énfasis en diferenciar entre lo que es un proyecto y lo que es una operación, ¿no? Una operación es algo que se va haciendo en el tiempo y no tiene un fin necesariamente, como por ejemplo, si yo quisiera hacer una nueva gaseosa, tipo cuando hicieron la moradita de Inca Cola, yo hago una nueva gaseosa, mientras yo hago la gaseosa y decido cuál es la, digamos, la mezcla con la cual voy a hacer esa gaseosa, es mi proyecto la gaseosa. Una vez que la gaseosa ya está aprobada, empiezo con la operación de ejecutar la gaseosa. Entonces eso debemos saber qué es un proyecto y qué es una operación. Y además el PMI nos menciona que es un resultado único, ¿no? Muchas veces hay la duda porque uno dice, pero yo puedo hacer el mismo edificio muchas veces en muchos sitios diferentes. Pero aunque los dos edificios estuvieran juntos, de igual manera son resultados únicos, porque el contexto es diferente, porque de repente el tipo de suelo es diferente donde está un proyecto u otro, una edificación, o si es en lugares aislados, puede ser que mi entorno sea diferente, tengo diferentes vecinos, tengo diferente municipalidad. Es la misma construcción, pero en un entorno diferente. Y el hecho de que el entorno sea diferente propicia que el resultado sea único. Entonces, esos dos, digamos, son las características principales de un proyecto. Un proyecto, bueno, creo que todos sabemos cómo surge, ¿no? Tenemos una necesidad, la cual va a llevarnos a una idea, esa idea va a generar expectativas, delimitamos cuáles son los requisitos de ese producto que queremos obtener con el proyecto, y una vez que hemos hecho el proyecto, obtenemos el producto, ¿no? Y ese producto va a representarse con resultados, ¿no? Bueno, veamos los factores de éxito de un proyecto. Bueno, algunos les menciono: el involucramiento del cliente, apoyo de la gerencia, planificar adecuadamente, tener cuándo puede ser viable lo que estamos haciendo y cuándo no, ¿no? Entonces, nosotros tener una visión más amplia nos va a ayudar a tener expectativas realistas, ¿no? Además, es importante tener hitos intermedios, tener puntos de control dentro del proyecto, no esperar a que el proyecto acabe para recién darnos cuenta de que no hemos cumplido con el plazo o que no hemos cumplido con la calidad o con los requisitos que nos puedan haber solicitado dentro del proyecto, ¿no? Tener objetivos claros, saber gerenciar bien el proyecto. El PMI nos dice que uno de los factores de riesgo o motivo por el cual el proyecto puede fracasar es por una mala gerencia de proyectos. Y los factores de fracaso, como les mencionaba: falta de involucramiento con el cliente, falta de recursos, expectativas irrealistas, y que, bueno, podría ser lo que les mencionaba antes, de que el proyecto no se necesite, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podría ocurrir esto? Si nosotros tenemos dos ciudades, ¿no? O dos comunidades, las cuales están unidas y pasan siempre por un camino, no sé, en medio del río, y se decide hacer un proyecto de un puente, por poner un ejemplo, y nosotros tenemos el proyecto puente, pero por algún motivo la zona X o la zona A de la zona B tiene un problema, no sé, de sequías, o ya no pueden vivir ahí, o de repente, no sé, puede haber pasado una inundación y ya la zona B ya no quieren vivir ahí. Entonces, en vez de hacer el puente, mejor los pobladores de la zona B pueden trasladarse a la zona A. Entonces, como ya no existe personal o no existe población en la zona B, el puente ya no tiene sentido como proyecto. Entonces, deja de tener sentido y desaparece el proyecto. Entonces, es uno de los motivos por los cuales un proyecto podría darse por cerrado. Esta es una estructura que me pareció importante ponerla, porque lo mencionábamos en las especializaciones, ¿no? El PMI nos da una estructura de 3 niveles. Tenemos los proyectos, tenemos los programas y tenemos los portafolios. En los proyectos, digamos, cuando necesitamos que los proyectos
funcionen de una manera cohesionada, sectario, que sea trabajado como un programa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de construcción, que creo que es algo que se nos puede hacer más fácil de entender a nosotros, tenemos de construcción en una misma zona, 3 edificios en diferentes lugares, pero relativamente todos están en Piura o están en 26 de octubre, están en Castilla, que son lugares que, si bien es cierto, son distritos distintos, se sienten cercanos. Entonces, nosotros podríamos manejar cada proyecto por separado, tener proyecto A, proyecto B o proyecto C, pero seguramente entre proyectos a nivel de organización van a tener muchos recursos que se van a repetir o que se van a compartir. Puede ser ingenieros, puede ser personal de mano de obra, o pueden ser materiales. Puede ser que el material que compré para una de las obras o uno de los proyectos me sobró, porque uno sabe, siempre pone pues un margen de desperdicio. Puede ser que haya sido muy óptimo y haya sobrado más de lo que se contemplaba. Entonces, si yo lo manejo como un programa y tienen recursos que son compartidos, entonces digamos que mi rentabilidad de los proyectos va a ser mayor si yo lo puedo manejar a través de un programa que gerencia los 3 proyectos. Lo mismo ocurre con los portafolios, ¿no? Los portafolios lo que hace va a ser unir programas. Entonces, esa estructura se ve mucho más a detalle dentro del PMBOK, pero básicamente es lo que el PMI nos plantea. Ahora, puede ser que existan proyectos que no requieran unirse dentro de un programa y pasen directamente a un portafolio, o puede ser de que hayan subportafolios también, ¿no? Normalmente los portafolios tienen mucho que ver con la visión de la organización. Por ejemplo, empresas que tienen este tipo de visión son empresas grandes, como Graña, ¿no? o COSAPI. Graña, por ejemplo, tiene muchas diferentes secciones de trabajo. Ellos tienen Graña, no sé, Viva GIM, tienen Graña como inmobiliaria en sí, tienen petróleo, tienen caminos. Entonces, cada uno de estas áreas o esta línea de negocio dentro de la organización manejan como si fuera un portafolio, ¿no? Y dentro de cada portafolio tenemos programas y tenemos proyectos. Entonces, esta organización nos va a servir para ser más eficiente y poder reducir nuestros desperdicios o digamos, nuestra falta de productividad dentro de los proyectos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender sobre esto, ¿no? Uno de los términos que hemos visto bastante en las diapositivas y lo vemos en las noticias son las PMOs, ¿no? Los PMOs, como les mencionaba, son oficinas de proyectos, y las PMOs lo que van a hacer es darnos un soporte dentro de las organizaciones, ¿no? Es una PMO lo que hace es dar ese mayor alcance que necesitan los miembros del equipo del proyecto para poder alinearse a la organización y a toda la forma como se llevan los trabajos, ¿no? Las PMOs tienen diferentes niveles, existen PMOs de soporte, existen PMOs de dirección, ¿no? Que justo vemos aquí. La primera PMO, por ejemplo, es una PMO de apoyo. ¿Qué es una PMO de apoyo? Es una PMO que no tiene realmente una presencia a nivel gerencia. Esa PMO no va a manejar el proyecto. Lo que va a hacer es dar un soporte para los directores del proyecto o para los miembros del equipo que requieran de alguna manera información o que necesitan una capacitación. Por ejemplo, si en mi organización yo tengo una PMO y me llega pues mi expediente o mi metodología, mi estándar de cómo voy a llevar a cabo ese proyecto y tengo dudas, entonces yo voy a recurrir a la PMO. Si yo tengo que hacer algún tipo de actividad en la cual mi organización no está capacitada o no tiene tanta experiencia, seguramente yo voy a recurrir a la PMO para que esa PMO capacite al personal, ¿no? Entonces, una PMO de apoyo. Ahora, nosotros también tenemos una PMO de control. La diferencia con la PMO de apoyo es de que no solamente la PMO de control me va a dar la información o me va a capacitar, sino que la PMO de control lo que va a hacer es ver que lo que ellos me indicaron que yo haga o sea, me van a hacer un seguimiento a mí, yo acabo el proyecto de acuerdo a lo que ellos me indicaron. O sea, si yo he adaptado la metodología que me indicaron, lo que se me fue el internet. Ya. Decía que la PMO de control no solamente me va a dar información, sino que además va a hacer un seguimiento para ver si es que yo estoy aplicando correctamente la metodología o el marco, digamos, de trabajo que ellos me han planteado, ¿no? Si estoy usando adecuadamente las plantillas, los formularios que ellos me puedan haber proporcionado, y ver si es que yo estoy cumpliendo con los objetivos que me habían designado como director de proyectos. La PMO, digamos, final, la más alta, la PMO directiva, que en el caso de la reconstrucción con cambios,
es el tipo de PMO que se plantea, una PMO gerencial, una PMO directiva, que no solamente me va a dar un apoyo como conocimiento, ni solamente me va a hacer seguimiento si es que yo estoy cumpliendo con lo que me asignaron. Una PMO directiva me va a fiscalizar y me va a gestionar. O sea, la PMO directiva está por encima de los gerentes de proyectos. O sea, la PMO directiva lo que va a hacer es tomar decisiones. Entonces ellos pueden, como el PMO, pueden fiscalizar y pueden priorizar proyectos. Si yo tengo 10 proyectos como PMO directiva, o sea, yo soy una PMO directiva y tengo 10 proyectos y tengo por algún motivo, alguna circunstancia o algún riesgo que se haya materializado dentro de mis proyectos, yo tendré la potestad de poder decidir qué cosas hago y qué cosas no, que es una cosa que justamente conversaban cuando hacían la entrevista digamos, al director, ¿no? de los Panamericanos, a Newhouse. Él justamente mencionaba eso, ¿no? Habían situaciones que tuvieron que dejar de hacerse, o sea, había que implementar, no sé, pues una piscina olímpica y decidieron que ya no les daba el tiempo, que no les daba el recurso, que no tenían, digamos, toda la capacidad para poder hacer la piscina, entonces decidieron utilizar la piscina de la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, esas cosas las puede decidir una PMO directa. Y es lo que se busca en hacer, es tomar decisión de qué proyectos se hacen, en qué momento se hace, qué cosas se pueden cambiar. Obviamente, todo lo que se hace tiene que estar correctamente sustentado, bajo todos los lineamientos, digamos, de buenas prácticas que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, la PMO directiva, digamos que es el último nivel de las PMOs y es la PMO que nosotros vamos a ver, ¿no? Y es lo que se está hablando hoy en día, ¿no? Justo ahí les pongo algunas noticias, ¿no? Eso ha sido un poco después de lo que se vio en los Panamericanos, ¿no? Cuando el MEF se dio cuenta de que en realidad la única manera de que nosotros podamos ser un país, digamos, eficiente con el manejo de recursos del Estado, era cambiar nuestro chip de cómo manejamos los proyectos, ¿no? El Estado ha sido muy ineficiente por muchos años. Parte por corrupción, parte por, no sé, por falta de información, falta de estándares de repente. Yo creo que el hecho de que el Perú esté viendo hacia este lado es una gran oportunidad para todos, porque no solamente es una mejora como país, sino que además a los profesionales les va a dejar ese conocimiento, ¿no? Y lo que se busca, evidentemente, en el tiempo, es de que no requiramos, pues, de que venga Reino Unido o venga otro país, ¿no? O sea, sí tiene que darse el momento en el que los directores de proyectos sean capaces, como que creo que lo son, pero en una medida de repente no tan magna o tan grande como se puede requerir en el momento actual para poder manejar proyectos de esa envergadura, ¿no? Entonces, las PMOs, que no necesariamente tiene que ser una PMO de otro país, sino que puede ser una PMO manejada por peruanos netamente, es una forma de poder gerenciar, como les estaba mencionando, los proyectos de una manera más eficaz, ¿no? Entonces, justo de lo que se mencionaba, ¿no? Y que no solamente se prioricen las horas fundamentales, sino que además se utilicen las PMOs, ¿no? Es un tema que está muy en el día de hoy. El MEF igual hace unos meses hablaba esto del septiembre de 2019, hablaba de las PMOs para proyectos que superen los 200 millones de soles, que son proyectos grandes. Entonces, como vemos, es un tema que está muy en el día a día, ¿no? Y se mencionaba también la inclusión. Yo creo que es importante que los profesionales vayamos aprendiendo más sobre estos temas para poder volvernos más eficientes, para aprender las mejores prácticas que se aprueban a nivel global, a nivel internacional, que nos van a abrir las puertas, no necesariamente a trabajar acá, podríamos, en la medida de nuestras capacidades, pues, quién sabe, irnos a otro país, y en ese país, pues, ser reconocidos como gerentes de proyectos, como les digo, el estándar al menos, y la metodología del PMI hace que la certificación sea aprobada a nivel mundial. Y además, el hecho de certificar, pues, nos da una oportunidad para poder diferenciarnos en un mercado que por muchos años ha ido creciendo en oferta, pero no necesariamente en demanda, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. En el PMI actualmente somos tres capítulos. Existe el capítulo norte, al cual pertenece Piura. Está Piura, Trujillo, Chiclayo, que recién se ha creado. Está Cajamarca. Esas son las comunidades. Está la comunidad Talara, que está en formación. Existe el capítulo Lima, que, bueno, Lima es el que tiene mayor número de certificados y es el que tiene, digamos, mayor presencia a nivel nacional hoy en día. Y existe el capítulo Sur,
que incluye a Arequipa, a Cusco, ¿no? Y bueno, digamos de que poco a poco también está tomando mayor fuerza, ¿no? Entonces, estamos divididos en 3 capítulos a nivel Perú, ¿no? Y bueno, las personas que estén interesadas pueden ser miembros del PMI sin necesidad de certificar, porque uno puede ser miembro del PMI en pmi.org, uno puede ser miembro del PMI, puede tener acceso a la información, y ya si se desea pues, especializar en el tema, ya puede buscar la certificación, ¿no? Bueno, esos son mis números de contacto por si tienen alguna consulta sobre el tema, tal vez algunos de los participantes sepan de lo que estoy hablando y hayan llevado algún curso o diplomado del PMBOK y de repente tengan alguna duda o deseen retomar el tema o de repente deseen saber un poco más sobre el proceso de certificación, ver algunas dudas, ¿no? Bueno, en este caso he intentado no hacer tan larga la exposición y enfocarme básicamente en mostrarles la mayor cantidad de conocimientos principales dentro del estándar. Bien, eso sería todo. No sé si habrán alguna Gracias, consulta. Si Manuel. no, les agradezco mucho su... Gracias. Vamos a preguntarle a los arquitectos, a los que nos acompañan, ingenieros, arquitectos que están aquí en la plataforma Zoom, si alguien tiene alguna consulta, por favor. No sé si alguien quiera escribir su consulta en el chat o habilitar su micro para poderle hacer la consulta al arquitecto Manuel Cabellos sobre la exposición o algún tema relacionado al PMI. Alexis Tataje Rosales pregunta, ¿cómo consigo el PM Box? Sí, mira, el PMBOK uno lo puede comprar, bueno, en Perú me parece que hay para tenerlo en físico, me parece que hay una tienda, que luego les puedo pasar tal vez a través del Colegio de Arquitectos donde se puede comprar, parece que solamente hay una tienda a nivel Perú. Ahora, uno puede acceder al PMBOK a nivel digital, en PDF, para lo cual tienes que ser miembro del PMI, ¿no? Ser miembro del PMI en pmi.org cuesta $139 el primer año, a partir del segundo año cuesta 129. Digamos que es 129 anual y 10 de inscripción el primer año. Cuando uno es miembro del PMI, tiene acceso al PMBOK, lo puedes descargar las veces que quieras. Por ejemplo, lo ves en tu computadora, viajas por X motivos, lo quieres ver en tu celular, lo descargas de nuevo. Entonces tú puedes tener acceso al PMBOK en todos los idiomas, incluido el español, evidentemente, para que puedas leer, ¿no? con ese costo. Y es completamente gratuito siendo miembro. Ahora, si deseas tenerlo como en físico, también lo puedes comprar a través de PMI, en pmi.org, en el cual, como miembro del PMI, el PMI te cuesta precio. Bueno, hasta la última vez que vi ser miembro del PMI, porque ser miembro te da muchos beneficios, no solamente a nivel, el PMBOK, por ejemplo, que te viene prácticamente gratis, porque si lo quisieras en físico te costaría 100, y ser miembro cuesta 139, sino que además, como miras a certificar, te da descuentos también para poder dar el examen. O sea, te dan descuentos considerables con respecto a quienes buscan la certificación o postulan la certificación sin ser miembros, ¿no? Esa sería la manera en la cual podrías acceder digamos, al estándar, ¿no? Al PMBOK. Una consulta, arquitecto. ¿Y las certificadoras son nacionales o internacionales? Mira, hasta cuando yo certifiqué, la única, en esa época al menos, la única manera de certificar era yendo al LIM. O sea, existe una empresa que se llama Prometric. Prometric era la única empresa a nivel mundial que podía tomar el examen para certificar como PMP. Y esta empresa tenía una sola oficina, menos en Perú, igual en otros países, en Argentina y otros países. Solamente Prometric podía tomar el examen. En esa época, recuerdo, fue en el IRNA de Miraflores, ahí en Lima, ¿no? Y era en una oficina, es un examen bastante interesante, son 4 horas, 200 preguntas, estás en un espacio que parece cabinas de internet, te encuentras a muchas personas que están tienen su módulo, por así decirlo, donde están frente a una computadora dando el examen por 4 horas, y en el cielo raso tienes muchos cámaras tipo domo, 360, aproximadamente una baldosa sí, una baldosa no, o sea, son muchas cámaras, de modo que, como les mencionaba, no podría haber manera de que alguien ponga en duda que tú diste el examen y ya probaste limpiamente, sin haber hecho uso de nada. Más, cuando ingresas al examen, en esa época al menos, te revisaban tipo aeropuerto, o sea, te quitaban celular, lapiceros, todo. Ellos te daban lápiz, te daban papel, te daban todo, y tú ibas sin nada, no ibas con reloj, no ibas con nada. No tenía que existir alguna manera en la cual pudieras hacer trampa, por así decirlo.
¿no? Hoy en día las cosas han mejorado un montón. Los invito y les motivo a que se certifiquen antes de que las cosas cambien un poco más. Hoy en día el examen se puede dar online. Creo que el internet falló un poquito. Sí, está fallando el internet. Les mencionaba que... Sí, el internet falló un poquito. Les mencionaba que hoy día el examen se puede dar online. Y es una súper ventaja porque en esa época, como les digo, uno tenía que tomar el... Es más, programabas tu examen. Tú tenías un calendario donde te decían qué fecha se podía tomar el examen, no cualquier día. Y tú elegías a qué fecha y en qué hora, porque tampoco podía ser cualquier hora. Hoy en día no. Hoy en día se puede dar en tu casa. Obviamente tiene fiscalización. Hasta donde entiendo el PMI, cuando tú das un examen online en tu casa, tiene acceso a tu cámara y está viendo constantemente que tú des el examen, para que no puedas hacer trampa, ¿no? Porque ellos tienen una ISO en la cual tienen que cumplir y tienen que certificar de que quienes certifican como PMPs han certificado de manera limpia. Entonces el PMI no se arriesga y cumple con todos los estándares internacionales de calidad, ¿no? que puedan aplicarse a exámenes para poder garantizar eso, ¿no? Y lo bueno de ahora es de que ya el examen ya no es de 4 horas seguidas, ¿no? Que es una súper ventaja también porque, o sea, 4 horas dando un examen frente a una computadora cansa. Y ese era uno de los factores para el examen. O sea, tú dabas el examen sabiendo que tenías que cansarte y tenías que estar preparado mentalmente y anímicamente para afrontar ello. 4 horas. Ahora no, ahora el examen se toma en dos partes. Se toma en dos partes. 2 horas primero, descanso de 10 minutos y 2 horas después. Lo cual es una ventaja porque tú en tu casa puedes ir, tomarte algo y das el examen. Lo que sí, las primeras preguntas que resuelves en las primeras 2 horas, ya no las puedes, evidentemente, modificar las respuestas después que regresas del break, ¿no? Porque se podría prestar a que tú corrijas lo que te has ido a mirar, cómo era la respuesta, ¿no? Entonces, tú das una cantidad de preguntas y luego descansas 10 minutos y luego retomas el examen en 2 horas. Ok. Entonces, digamos que ahora es un poquito más llevadero. Puede tomar a cualquier hora, es 24. Sí, ahora es bastante más vivible, más fácil, ¿no? Entonces eso hay que aprovecharlo. Claro. Igual el PMI está cambiando varias cosas. El próximo año, bueno, la versión, como les mencionaba, el día jueves va a haber una exposición que voy a dictar sobre los cambios con la 7ª versión. Ahorita hemos visto la carátula de la 6ª y les he explicado toda la estructura de los 49 procesos y todo lo que les mencioné es bajo la 6ª edición. Okay. La 7ª edición ya salió un borrador en el mes de enero de este año. Estuvo enero y febrero para los miembros del PMI para poder revisarlo y hacer comentarios. El borrador supuestamente lo iban a lanzar a finales de este año, pero bueno, con toda la coyuntura que tenemos, es probable que se lance el otro año, ¿no? Entonces, cuando cambie la versión, después de que se lanza la nueva versión, se dan 6 meses con la anterior versión de dar el examen, y pasados los 6 meses se da examen bajo la 7ª versión que tocaría, ¿no? Entonces, esas cositas están cambiando. Igual para certificar hoy en día es bastante más práctico. Bueno, cuando yo certifiqué también lo era así en cuanto a las horas de estudio. El PMI te pide que tú hayas llevado 35 horas de estudio. Normalmente se cumple rápido porque un diplomado de gerencia de proyectos, yo por ejemplo llevé en la Católica, un diplomado dura unas 200 horas. Entonces, con 200 horas tú cubres tranquilamente las 35 horas que te piden ellos como requisito para dar el examen, ¿no? Okay. Pero hoy en día, o al menos a partir del próximo año, eso también va a cambiar, porque las empresas que pueden certificar se denominan reps, ¿ya? Que son las empresas que están avaladas por el PMI para dar PDUs. Ahora, para dar el examen como PMP, no era necesario llevar un curso con un rep, porque los PDUs se requieren una vez que ya está certificado. Los PDUs son unidades de aprendizaje, bueno, no le puse en la diapositiva, pero lo comento, es cuando tú ya certificas, tienes que mantener tu certificado. Justo sobre eso hay una pregunta, arquitecto. Sí. Justo sobre y la única forma de mantener tu certificado. Ah, ya. Sí, justo veo lo de la renovación, mira. Sí. El arquitecto Fran Albujar Cánova pregunta, ¿se tiene que renovar la certificación anual? La certificación del PMP es cada 3 años. 3 años. Uno da el examen, apruebas y te dan 3 años como PMP. Tú en ese transcurso de esos 3 años tienes que sumar PDUs. PDUs para renovar, si no me equivoco, son 60. Los PDUs, ¿cómo los vas a obtener? Llevando cursos. Tú vas a llevar cursos de especialización en otros temas, ¿no? Por ejemplo, digamos, tú eres PMP,
pero te interesa, por ejemplo, planificación, ¿no? Entonces, empiezas a llevar cursos en instituciones o entidades, en centros de estudio, que sean reps, que estén certificados como rep por el PMI y que te puedan otorgar PDUs, y tú vas sumando dentro digamos, de tu perfil que tienes dentro del PMI.org, ¿no? Entonces, es la única manera de renovar, ¿no? Ya no tienes que dar examen, nada. Lo difícil es certificar. Es el punto difícil, digamos, el punto de quiebre. Una vez que estás ya certificado, tu meta o digamos, lo que te exigen es de que te mantengas especializándote y capacitándote en lo largo de esos 3 años, ¿no? Quienes certifican como CAPM, si la certificación es por 2 años, y ahí sí tienes que dar el examen de nuevo. Para CAPM tienes que dar el examen cada vez que quieras renovar, pero para PMP no, ¿no? Esa es básicamente la diferencia entre una certificación y otra. Okay. Igual, como les decía, el PMI está cambiando y bueno, la estructura de reps también va a cambiar. También estaba pensado que cambie a mediados de este año, pero igual es muy probable que cambie o a finales del año o a inicio del otro, donde ahora ya los reps han creado un nuevo plan que se llama el Train the Trainers. Es decir, el PMI va a preparar a los profesionales que van a preparar a quienes quieran postular como PMPs, ¿no? Y vas a tener que llevar un curso con un trainer, con un trainer de varios costos de promedio, ¿no? Una, los costos, y otra de que el PMI perdón, se puso el internet lento. Ya, les decía que una es el costo y otra es el hecho que el PMI va a ser quien va a entregar el material para poder prepararte para PMP. O sea, hoy en día tú puedes llevar el curso con un profesional que dicte cursos, que sea PMP, de preferencia, porque incluso hay casos en los que dictan cursos profesionales que saben del PMI, pero no necesariamente son PMPs, pero puedes llevar con un PMP. Yo, por ejemplo, he dictado muchos cursos a través de la comunidad o a través de la empresa privada, he dictado varias veces cursos, y tú con esas horas que obtienes en ese curso, tú puedes postular. No necesitas PDUs, ¿no? Ese es un tema que a veces hay confusión, pero para postular no necesitas PDUs hoy en día. Pero eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Probablemente a partir del próximo año sí necesites haber llevado un curso con una empresa que haya sido avalada por el PMI, ¿no? Es más, el material te lo va a dar el PMI, ¿no? Y parte del monto que se va a cancelar a la empresa va a pasar al PMI, ¿no? Yo lo sé porque, bueno, al menos como pertenezco a la comunidad y además soy miembro del PMI, por ahí estoy un poco al tanto de eso. Entonces, relativamente, hasta estos días, este año, digamos que todavía no va a haber tantas tocadas las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, yo, Manuel Cabello, no he certificado. Yo llevé mi diplomado aproximadamente en el año 2014 y no certifiqué. Y quiera certificar en el año 2021, seguramente me voy a dar con la sorpresa que voy a tener que llevar un curso con una empresa que esté certificada como trainer del PMI, ¿no? Y ya va a ser nuevamente otra vez estudiar, porque mis horas que puedo haber llevado, que puedo haber sumado en conocimiento en alguna institución, ¿no? Ya no van a contar, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar a partir del próximo año probablemente, ¿no? Entonces el PMI tiene varios cambios. Ya, el arquitecto Albújar continúa preguntando, ¿actualmente el PMI sigue solicitando el sustento de tu experiencia o solo es por sorteo? Cantidad de años. O sea, los sorteos sí, nunca he escuchado del sorteo, pero sí es por cantidad de años. Lo que puedes tener suerte, entre comillas, es que no te auditen, ¿no? O sea, tú cuando presentas tu experiencia, obviamente siguiendo la ética que estaba mencionándoles antes, tú no vas a mentir. Tú vas a decir, yo he llevado 3 años y aquí están los proyectos en los cuales yo he trabajado, ¿no? Y en esos proyectos tienes que haber trabajado como director de proyectos o al menos un cargo que haya sido similar a director de proyectos, ¿no? Podría ser residente de obra, me ocurre, ¿no? Entonces, tú avalas tu experiencia. Yo estaba en tal obra, tal obra, tal obra, o tal proyecto, porque terminó el proyecto para el PMI, y he estado de tal año a tal año, de tal fecha a tal fecha, y lo presentas. Tienen un formato que se llena en la página web del PMI. El PMI, por sorteo, lo que decide es a quiénes les va a auditar y a quiénes no. O de repente puede ser que alguna de la información que tú has puesto dentro de tu ficha les haya llamado la atención, ¿no? O no la hayan entendido. De repente has usado un término que ellos no entienden porque yo, por ejemplo, cuando yo presenté en español, yo llené en español mi ficha y no tuve ningún problema, pero yo conocí al menos de un caso de una amiga que lo presentó en inglés
y sabes que a veces el translate de Google no necesariamente te va a poner el término que se usa en Estados Unidos, ¿no? Entonces Claro, puede ser que pongas un término que para Estados Unidos no exista, y ellos claro. digan, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será? Entonces, eso te lo pueden observar, ¿no? Mm. Pero sí, definitivamente para hacer PMP, sí o sí necesitas tener experiencia, ¿no? Es una cosa que te lo piden como requisito básico, digamos, ¿no? Como requisito básico. muy bien, arquitecto. Muchas gracias por estar aquí, por su exposición, nos ha quedado muy claro. Es ahora importantísimo el tema del PMI y el PMP, entonces creo que vamos a estar más unidos que antes con la comunidad del PMI. Ya tenemos aquí que anunciar que a puertas habrá un convenio con ellos para poder capacitar a los arquitectos. Gracias, Manuel, por esta capacitación del día de hoy, porque más allá de una simple exposición, nos has explicado muchos de los términos que no conocíamos y que ahora queremos ya familiarizarnos a través de este convenio con la comunidad. Te agradezco mucho por estar aquí. Espero tenerte pronto también para los próximos eventos que tenemos este año con el Colegio de Arquitectos. Y los quiero invitar a todos. Luego este video lo vamos a subir a YouTube y también lo vamos a subir a Facebook Live porque hoy día el internet nos ha sido adverso, pero eso no implica que no lo vamos a subir para que todos tengan conocimiento. Sin embargo, el día de mañana a las 8 tenemos al ponente, el doctor Carlos Luis Sánchez Pacheco, que es el presidente de la Sociedad de Investigación Pedagógica de Guayaquil, Ecuador. Él nos trae una ponencia sobre la gamificación y arquitectura funcional, estrategia práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más aún ahora que estamos con la modalidad remota y virtual para la formación de los arquitectos. Gracias a todos los arquitectos por participar en este Zoom. Los invito, por favor, a que el día de mañana nos acompañen. Nuevamente, gracias, Manuel. Gracias al Consejo Regional que está aquí presente, Ángel, Fernando. Nos despedimos y nos encontramos mañana. Más tardecito subo la grabación para que todos la puedan ver. Gracias, Manuel. Saludos. Gracias. Nos vemos.